Una semana más que termina. ¿Qué balance hacer? Hubo noticias particularmente relacionadas con lo económico, el tema del salario mínimo y ahora también lo que implica este cierre de la actividad económica, que será pues también una losa pesada para muchos. Raimundo Tenorio Aguilar, el doctor. ¿Qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Y en efecto, el tema de la semana fue el salario mínimo general. El salario mínimo general fue incrementado en 15% en este acuerdo tripartita que debería darse entre empresarios, entre el gobierno y obviamente los trabajadores. Recuérdese que el gobierno es un conciliador entre trabajadores y los empresarios, pero los empresarios no llegaron al consenso de aumentar solamente 10% los salarios mínimos y fue decisión de los dos votos del gobierno y de los trabajadores en donde se incrementan el 15% de los salarios para quedar en un salario por día, por jornada de trabajo general de 141.70. Aquí lo que debe llamar la atención, Carlos, y de eso me encargaré en cuentas claras también de dar muchos detalles, es de que el incremento a los salarios mínimos profesionales es los que pueden detonar la inflación. Por ejemplo, si usted me escucha y es carpintero, repostero, ebanista, electricista, soldador, oficial albañil, operador de bulldozer o una recámara o hasta reportero, sabe que ese salario de 141.70 usted no lo percibe, usted percibe más y ese salario se incrementó en 15%. Entonces, esto es lo que sí puede detonar un componente de costos mayor para el empresario y eventualmente se refleje en precios. También se incorporan, Carlos, a esta tabla de 61 diferentes profesiones, el de la trabajadora doméstica y el del jornalero agrícola. Tan solo el de la trabajadora doméstica se incrementa en 25%. Entonces, bueno, pues habrá que estar atento cuál es el impacto justamente de estos incrementos, que repito, el gobierno no paga salarios mínimos, el gobierno es un negociador, pero evidentemente, bueno, pues se cuelga la medallita por ser un buen conciliador. Y también, Carlos, desde luego, lo que ocurre ya con esta decisión de cerrar las actividades económicas no esenciales, imagínense justamente la reducción de las actividades en gimnasios, en estéticas, en ferreterías, es decir, los no esenciales. Bueno, pues ahí hay que pagar los salarios a los trabajadores y no hay empresa que lo aguante. Entonces, incrementar salarios en una condición donde cayó en 1 millón los empleos, donde se cerraron 1.010.000 establecimientos, 21 puede incrementar la informalidad, o bien que si yo tenía 4 trabajadores, ahora lo haga con 3, prescindiendo de uno. Raimundo, con el gusto de siempre en saludarte. Nada más algún apunte así de lo que implica a partir de mañana el cierre de giros no esenciales hasta el 10 de enero. Sí, lo que implica es una falta evidentemente de producción, es un choque de oferta, se ofrecen menos bienes, habrá que parar muchas empresas de manufactura. Imagínense ustedes nuevamente las cadenas de abastecimiento automotriz o imaginemos las cadenas de abastecimiento de electrodomésticos, de productos electrónicos. Es terrible el golpe. Si la estimación fue que en la pandemia habría caído el Producto Interno Bruto anualmente 9.8, esto nos puede llevar hasta una caída del 11% anual en el Producto Interno Bruto, tan solo por cerrar las 3 últimas semanas del año. Raimundo, un buen fin de semana, cuídate mucho y estamos ahí en contacto el próximo lunes. Desde luego, quédense en casa y el próximo lunes aquí nos vemos. Muchas gracias, Raimundo, el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Pues sí, este equilibrio tan difícil, ¿no? En el entendido del importante preservar la salud, preservar la vida. Vamos a hacer una pausa, es breve y regresamos. Ya anda por aquí el que sabe, sabe cuándo sabe.